Te damos la bienvenida al tercer módulo, denominado Referencia como experto o experta. Ya hemos citado correctamente en el texto. Ahora debemos indicarle al lector cuáles son los datos de las fuentes que usamos para apoyar nuestro escrito. Las referencias son justamente el listado con la información completa de todas las fuentes que ha citado en el texto. Son necesarias para la correcta atribución de los créditos de autoría. Para organizar las referencias necesitamos identificar las categorías a las que pertenecen las fuentes, pues los datos podrán variar, por ejemplo, entre un libro, un artículo científico y un documental. Las referencias constituyen un apartado del texto que lleva el título Referencias centrado y en negrita. Las fuentes se ordenan alfabéticamente por apellido del primer autor. El interlineado es doble, al igual que el resto del texto. Se usa sangría francesa, que no debemos confundir con la que usamos en el cuerpo del texto. En esta sangría, la primera línea inicia normalmente en el lado izquierdo, y a partir de la segunda línea de cada referencia se aplica la sangría con un espacio de 1.27 centímetros. Las referencias incluyen 4 elementos de base: autor, fecha, título y fuente, y otros que dependen de la categoría de la obra consultada. Los autores individuales se presentan siempre con la fórmula apellido, coma, inicial del nombre. Se puede usar uno o los dos apellidos de cada autor. Si en la publicación original el autor ha unido sus apellidos con guión, debes mantenerlos así en tus referencias. Una novedad de la séptima edición es que si en una fuente hay entre 2 y 20 autores, se mencionan todos los apellidos e iniciales de los nombres. El último autor se une con la conjunción y. Si la fuente tiene más de 20 autores, aunque no es una situación común, se incluyen los primeros 19 y se omiten los siguientes con puntos suspensivos hasta llegar al último. Si no hay autor, al igual que en las citas, usamos las primeras palabras del título de la obra. O si el autor es explicitado como anónimo, usamos esta palabra en lugar del autor. Respecto a la fecha, el principal dato que se solicita es el año, pero en algunas fuentes como los periódicos o las páginas web se usa la fecha completa con año más el día y el mes. En inglés se suele usar el formato año, mes, día, mientras que en español es recomendable usar año, día, mes. Si una fuente no tiene fecha, usamos la etiqueta S.F al igual que en las citas. El título se pone en cursiva cuando la obra es independiente, como en el caso de los libros o las tesis, y regular para partes de obras como capítulos de libro o títulos de artículos científicos. Muy pero muy pocas veces encontramos obras sin títulos, pero si se llega a dar el caso podemos hacer una breve descripción de esta obra con nuestras propias palabras. Si el título está en otro idioma, se incluye una traducción entre corchetes. Las fuentes nos permiten la localización de las obras. Algunas fuentes son periódicas, es decir, que se publican con cierta frecuencia como las revistas científicas, los diarios y los blogs, mientras que otras se publican una sola vez, como es el caso de las tesis y de la mayoría de los libros. Las fuentes también pueden ser impresas o en línea. Cuando están en línea suelen tener un identificador de objeto digital o una dirección web. Antes de pasar a revisar los formatos de las principales fuentes, queremos mencionar algunas de las herramientas que puedes usar para facilitar la labor del referencial. Puedes recuperar los datos manualmente y organizarlos de acuerdo con el formato para cada tipo de fuente, pero hay recursos que te pueden ayudar. En los más básicos tenemos la opción Cómo citar, que está en la mayoría de las bases de datos de donde obtienes artículos científicos y otras publicaciones. Por ejemplo, Redalytics, EBSCO, Scopus, ERIC, etc. Muchos procesadores de texto tienen integrada también una herramienta de citación que puedes usar. Hay también algunos generadores automáticos de referencias en línea que te ayudan a localizar y a recuperar los datos de las fuentes.
O si tienes una mayor cantidad de información, lo más recomendable es que uses un gestor bibliográfico como Mendeley o Zotero, que son de acceso abierto, o alguno que esté contratado por tu institución. Es importante aclarar que estas herramientas pueden presentar pequeños errores o inconsistencias y que algunas no se han actualizado todavía a la séptima edición, pero te pueden facilitar la labor de almacenar y organizar los datos, que luego tú debes revisar.